Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. 21 de abril del año 2025, el Papa Francisco ha muerto. Y así es como han doblado las campanas de la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, anunciando la muerte de Jorge Mario Bergoglio. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Gracias. Y esto ha sido el mensaje que de cara al público ha ofrecido el cardenal camarlengo Kevin Farrell. La voz que escuchaban corresponde a quien desde hoy asume la administración interina o temporal del Vaticano. Las cuentas, las exequias, todo el proceso que nos va a llevar hasta que haya un nuevo papa. El Papa Francisco ha fallecido a las 7:35 de la mañana. No podemos decir que haya sido una noticia que haya sorprendido al mundo entero, porque sabíamos que el Papa Francisco estaba muy mal de salud, pero sí que es cierto que después de haberle visto ayer en la Plaza de San Pedro del Vaticano, la noticia ha cogido a muchos por sorpresa. Esto sí que es un hecho. Ha fallecido, como decimos, en su residencia de Santa Marta después de no haber podido superar un ictus, que sería la causa de la muerte, tal y como está informando ahora mismo el Corriere della Sera. Hay que decir que es verdad que su salud estaba en un estado muy precario por las consecuencias derivadas de aquella neumonía bilateral que lo llevó el pasado 14 de febrero a estar ingresado en el Hospital Gemelli. De allí salió 38 días después. Y lo hizo con el consejo expreso de los médicos de limitar las salidas y el contacto con la gente. Pero el Papa Francisco no era un paciente fácil de llevar, y aun siendo consciente de su debilidad y los riesgos a los que probablemente sabía que se exponía, quiso ejercer su cátedra, apareciendo por sorpresa ayer en el balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro del Vaticano, en un día tan señalado como el Domingo de Resurrección para la bendición Urbi et Orbi tras la misa. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Estas fueron sus últimas palabras en público y la última vez que los fieles pudieron verle. Un hilo de voz y una despedida que pocos imaginaron que pudiera ser la última, pues como contamos, ha fallecido Francisco en un lunes de Pascua, el día siguiente al Domingo de Resurrección, lo cual reviste también esta marcha de un profundo simbolismo, al menos para los 1.500 millones de católicos que hay en todo el mundo. Esta última imagen que nos dejó Francisco ayer fue una muy parecida, muy similar a aquella otra que nos dejó San Juan Pablo II desde su habitación, intentando hablar sin poder hacerlo a la Plaza de San Pedro un poco antes de morir. Así se ha marchado el Papa Francisco y así llegaba en el año 2013. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Francisco, así anunciaba el francés Jean-Louis Tauran, lo que fue una inmensa sorpresa no solamente en la Plaza de San Pedro, sino probablemente también en todo el catolicismo. Jorge Mario Bergoglio no aparecía entre los favoritos en aquellas fechas, pero las papeletas con su nombre fueron las más numerosas. En total, 12 años de pontificado, del primer jesuita que cedía la cátedra de Pedro, del primer papa argentino de la historia, el primer americano, por tanto iberoamericano, y el primer no europeo desde
el año 754 después de Cristo. El primero en muchas cosas. Y el primero en conducir la Iglesia con un perfil, con un rumbo diferente. Miren, si ha sido un buen papa o no, eso es algo que queda a consideración de cada uno de nosotros, pero resultará en todo caso sensato convenir que no dejaba indiferente ni a quienes más lo amaban, ni a quienes amándolo más lo criticaban, porque también existían. Porque muchos veían en él un cambio de rumbo desde Ratzinger demasiado acusado, porque su antecesor, si Ratzinger representaba la defensa más tradicional en la ortodoxia de los valores católicos, lo cierto es que Bergoglio puede ser considerado como un reformista porque condujo su pontificado y lo ejerció de una manera que encajaba bastante bien con determinadas ideas progresistas. Esto le granjeó evidentemente simpatías y críticas, Le granjeó críticas y simpatías, pero en asuntos muy importantes para la Iglesia, como por ejemplo la eutanasia, el aborto o el matrimonio igualitario, no varió la doctrina nuclear, la doctrina social de la Iglesia, con respecto a lo que ya había anteriormente. En este sentido resulta hoy muy llamativo y casi hasta milagroso que quienes se han mostrado tradicionalmente menos cercanos a la Iglesia católica, nos referimos a la Iglesia, a la izquierda más radical, que no estaba muy cercana a la Iglesia, hoy estén lamentando la muerte de un papa católico. Bueno, y a partir de ahora entramos en lo que se conoce como la sede vacante. Ya estamos en ella, Y como todo está perfectamente reglado, se asume el mandato de la liturgia con todo su rigor y con todo su espesor, algo que está contemplado en la Constitución Apostólica. Espesor que el Papa Francisco se encargó de rebajar pensando en cuanto a él le tocase ser llamado a la casa del Padre, cosa que ha sucedido hoy. Tal y como estaba concebido, todo el ritual de las exequias, las honras fúnebres, le parecía demasiado recargado y por eso introdujo varios cambios justo ahora, hace un año, en abril del pasado 2024. Quería que las ceremonias fueran más sencillas y lo plasmó en un documento, el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, que pretendía, decía Francisco, simplificar y adaptar ritos para que la celebración de las exequias del obispo de Roma expresase un poco mejor la fe de la Iglesia en Cristo resucitado. Introdujo las indicaciones necesarias para una posible inhumación en un lugar que no fuera la Basílica Vaticana y en un ataúd no 3, uno en ciprés, otro en plomo y un tercero en roble o madera. Solamente quería 2. El que obliga, evidentemente, el de zinc y uno más tarde que fuera extraordinariamente sencillo. Tampoco se va a utilizar, porque tampoco lo quiso Francisco, el catafalco. Y no se va a colocar el báculo papal junto al féretro cuando sea el funeral durante la exhibición del cuerpo. Además, expresó su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, cosa que veremos en los próximos días en una fecha que todavía está por determinar. Y, por supuesto, el cónclave, que podrá comenzar cuando lleguen a Roma todos quienes vayan a participar de él, y los que suenan, por supuesto, también para portar el anillo del pescador. Miren, hay 5 españoles que pueden finalmente ser nombrados papas, pero lo cierto es que las opciones son pocas. Suenan con más fuerza a otros, por ejemplo, Luis Antonio Tagle, filipino de 67 años, que ejerce como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Suenan con más fuerza italianos, como Parolin, el secretario de Estado Vaticano, como Zuppi, Mateo María, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, aunque ya se sabe que, evidentemente, en las circunstancias en las que nos encontramos, y teniendo la experiencia que tenemos ya desde luego, porque hemos visto varios cónclaves, hacer apuestas con los designios de Dios es algo absolutamente imposible. En todo caso, hoy la principal noticia de este informativo es la muerte del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. 21 de abril del año 2025. Francisco, descanse en paz. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.